Muy bien. Buenos días, estudiantes. Buenos días con todos. Vamos a resolver los ejercicios de la ficha número 6, correspondiente al tema número 6, gráficas del MRU parte 2. La teoría de este tema ya está en el cuaderno, ¿ya? Es la parte 2 que corresponde a las gráficas velocidad versus tiempo. Y también un caso especial, ¿no? De la gráfica posición versus tiempo. Tema número 6. Bueno, vamos a los ejercicios correspondientes a este tema. Entonces, rápidamente nos vamos al ejercicio número 1, ¿no? Que dice así. El movimiento de un auto se representa en la figura. Entre las afirmaciones siguientes señala la que está equivocada. Listo, a ver, tenemos aquí la gráfica, como pueden ver. Gráfica posición versus, perdón. Esta es gráfica velocidad versus tiempo. Así es, velocidad versus tiempo. Y lo que observamos, en primer lugar, son estas líneas. Mira, la voy a colorear. ¿Ves? Ahí voy a colorear aquí. Tenemos aquí esta recta, una. Tenemos aquí dos. Estoy acá pasando por encima, como rojo, tres. Ya. ¿Qué significa esas rayitas? Bueno, esas rayitas es la gráfica de la velocidad, pues, ¿no? Son horizontales porque como estamos en el MRU, la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces, el valor se mantiene, mira, ¿ves? ¿No? 20 metros por segundo. No, perdón, es kilómetros, ¿no? 20 kilómetros por hora vale la velocidad, la primera velocidad, ¿no? 20 kilómetros por hora. Pero eso solamente es del tiempo cero, ¿no? Desde el tiempo cero hasta el tiempo 0,2 horas. De ahí, entonces, esta vendría a ser la primera línea, ¿verdad? La primera gráfica. Ahí está. 20 kilómetros por hora, perdón. La velocidad. Primera velocidad. Ahora, acá tenemos otra segunda línea, ¿verdad? Esta segunda línea nos indica la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad aquí? Si te fijas bien, la velocidad en esta recta 2 vale 0. Mira, fíjate, vale 0. En el tiempo 0,2 a 0,4. La velocidad vale 0. ¿Qué significa que la velocidad valga 0? Eso quiere decir que el móvil se ha detenido, jóvenes. ¿No ves que no hay velocidad? ¿Y por cuánto tiempo? De 0,2 a 0,4 horas. Luego tenemos la tercera gráfica, fíjate. Bueno, la tercera recta, ¿no? Esta tercera recta nos indica que la velocidad, ¿cuánto vale? Menos 20. Jóvenes, ¿qué significa cuando la velocidad es negativa? Que el móvil está retrocediendo o que está avanzando hacia la izquierda. Entonces, este movimiento tiene doble dirección, ¿verdad? O sea, en la gráfica 1, en la curva 1, tenemos que la velocidad vale 20. O sea, el móvil iba a la derecha, velocidad positiva. Luego, en la curva 2, tenemos que la velocidad es 0, o sea que el móvil se detuvo. Y tenemos en la curva 3 que el móvil tiene una velocidad de menos 20. Eso quiere decir que el móvil está yéndose a la izquierda. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Toda la información que podemos rescatar de esta gráfica. Listo, bueno, pero vamos a ver la resolución. Si yo quisiera representar este movimiento, no, esta gráfica, quiero representar el movimiento de esta gráfica. Entonces, tendría yo el móvil que tiene una velocidad constante de 20 metros por segundo y se mueve a la derecha, como estábamos diciendo.
¿Cuánto tiempo se mueve el móvil? A la derecha. Si tú te das cuenta, va de 0 a 0,2. Entonces, obviamente que ha avanzado una distancia, ¿no? A la derecha. En ese momento, el móvil llega a una distancia que desconocemos hasta ahorita y se detiene durante 0,2 horas, ¿verdad? Y luego el móvil retrocede con una velocidad igual a -20 km/h es, ¿ya? Ahí me he equivocado en la unidad, es km/h. Y retrocede durante ¿cuánto tiempo? Durante 0,2 horas igualmente, ¿no? ¿No? Entonces, misma velocidad, solamente con signo cambiado, mismo tiempo. Entonces, el espacio que avanzó de ida es igual al espacio que avanzó de vuelta. ¿Está bien? Ahora, vamos a analizar los que dice las alternativas. Por ejemplo, del tiempo igual de 0,2 a 0,4 horas, ¿el auto permanece parado? Mira, de 0,2 a 0,4, la velocidad vale 0. Entonces sí permanece parado. Justamente está aquí en la gráfica, ¿no? 0,2 horas se queda parado, ¿no? B dice, el espacio total recorrido por el móvil fue 8 kilómetros. Ah, ya, hablemos de espacio. A ver, ¿cómo se calculan los espacios recorridos? En este tipo de gráficas jóvenes, lo que hay que calcular son las áreas, ¿no? Y por ejemplo, en la curva 1, ¿no? La gráfica 1, donde la velocidad vale 20 y que recorrió durante 0,2 horas, ahí se genera una área, mira. Y de 0,4 a 0,6 también se genera otra área. ¿Ya? Voy a borrar esta. ¿Ya? Entonces, se generan dos áreas, ¿verdad? ¿Cuánto vale el área 1? Bueno, el área 1 sería base por altura, ¿verdad? 0,2 por 20. Eso nos va a dar 4. ¿Pero 4 qué? 4 kilómetros, ¿no? ¿Y el área 2 cuánto vale? La base por la altura, también 0,2 por 20, y eso también es 4 kilómetros. Entonces, de ida, 4 kilómetros. De regreso, 4 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el espacio total recorrido? Tengo que sumar dichas áreas, ¿no? Eso me va a dar 4 más 4, 8 kilómetros. Ahí está. Luego tenemos en tiempo igual a 0,6, el auto está de regreso. Claro, ¿no? Mira, cuando llega el tiempo 0,6 horas, el auto está de vuelta, ¿verdad? Está de regreso, velocidad negativa, ¿no? ¿No? También eso es verdadero, ¿no? Está de regreso a la posición inicial, ¿no? Es más, justamente está en esa posición de donde salió. Verdadero. ¿No? Y alternativa D dice, en el tiempo igual a 0, ¿no? El móvil se hallaba en el kilómetro 20, dice. ¿No? Entonces, cuando el tiempo vale 0, ¿dónde se encuentra el móvil? ¿En kilómetro igual a 20? No, 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 no. Ese 20, jóvenes, no es posición. Ese 20 es velocidad. ¿Está bien? Entonces, aquí en la D está la alternativa falsa. Pues no quieren confundir, ¿no? Lo correcto sería en tiempo igual a 0, el móvil tenía la velocidad igual a 20 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces la respuesta correcta, la D. Bueno, la alternativa, ¿no? Que nos estaban pidiendo era la D, la afirmación que estaba equivocada. Siguiente. Problema 2 dice, de acuerdo a la siguiente gráfica, determine el espacio recorrido y el desplazamiento del móvil. Tenemos otra vez la gráfica velocidad versus tiempo del MRU. Vemos estas rectas horizontales, son dos. Quiere decir que esta es una gráfica y esta es otra gráfica, 1, 2. ¿Cuál es la diferencia? Bien fácil, ¿verdad? En la gráfica 1, la velocidad, ¿cuánto vale? 20 metros por segundo, una velocidad positiva. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que el móvil se mueve a la derecha.
La gráfica 2 o la recta 2 nos da un valor de velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? Menos 15 metros por segundo. Velocidad negativa. ¿Qué indica? Que el móvil se mueve a la izquierda. Entonces, en esta gráfica nos está mostrando un movimiento en dos direcciones. ¿Está bien? Un movimiento en dos direcciones. Entonces, en la ida, digamos así, ¿no? Vamos a tomar área 1. Área 1. Y de vuelta recorrió una área 2. Dime, ¿se puede calcular el valor de esas áreas? ¿No? Por geometría, tú ya sabes, en el área de un eh, rectángulo, ¿no? Sería como base por altura, ¿verdad? Entonces, el área 1 sería base, que vale 10, por la altura que vale 20. Entonces, eso saldría 200, ¿no? El área 2, ¿cómo se calcula? De la misma manera. La base, ¿no? De 10 a 20, hay 10, y la altura sería 15, ¿no? ¿Ya? Sin signo, ¿no? Porque acá uno ve menos 15, pero no, estamos calculando área. Tú sabes que eso es sin signo. 150. Entonces, ¿cómo se analiza esto? El área 1 representa el movimiento a la derecha y el área 2 representa el movimiento a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, si a mí me piden el espacio recorrido, ¿no? Es como si yo tuviera aquí el móvil, ¿no? El móvil avanza a la derecha, 200 metros, ¿no? Como acá dice, área 1. Y luego tengo el mismo móvil, pero que regresa, ¿no? A la izquierda. ¿Cuánto recorre? 150 metros. ¿Ves? Entonces tenemos esta figura, ¿no? El móvil avanzó a la derecha, ¿no? Ahí está, avanzó 200 metros y luego retrocedió, ¿no? O se movió a la izquierda, ¿no? ¿Y cuánto espacio recorrió a la izquierda? 150 metros. ¿No? Para la ida se demoró 10 segundos y para el regreso se demoró otros 10 segundos. 10 más 10, 20. ¿No? A la ida iba con velocidad igual a 20 metros por segundo. Pero en el regreso cambió la velocidad a 15 metros por segundo, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, ¿qué nos piden? Pues, ¿no? Hallar el espacio recorrido. Entonces, jóvenes, el espacio recorrido por el móvil es la suma de estas áreas. ¿No ves que recorrió 200 a la derecha y 150 hacia la izquierda? Entonces, el espacio total que recorrió el móvil es la suma de ambas longitudes o trayectorias. Eso nos va a salir 350 metros. Sin embargo, nos piden el desplazamiento. El desplazamiento es distinto. ¿Ya? El desplazamiento, dichas áreas no se van a sumar, sino se van a restar. ¿Ya? Ahora, recordar también que el desplazamiento es un vector, entonces tiene signo. ¿Qué pasa si yo resto área 1 menos área 2? Siempre es así, ¿eh? El área de arriba menos el área de abajo. ¿Ya? ¿No? Entonces, de ida y de regreso. Resto esas áreas y me va a salir 50 metros. Eso es lo que vale el desplazamiento, ¿verdad? Que equivale obviamente a un vector que vale 50 metros, justo este vector que estoy poniendo acá, este vector que va, ¿no? De la posición inicial a la posición final. ¿Cuánto vale? Vale 50. Ese es el vector desplazamiento. ¿Ya, jóvenes? Entonces la respuesta es 350 metros y 50 metros. Siguiente ejercicio. En la gráfica velocidad versus tiempo, determine la velocidad media y el desplazamiento. Nuevamente la gráfica velocidad versus tiempo. Observamos que hay tres rectas. Tres rectas. Voy a ponerlas esas tres rectas. Esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. ¿No? Es más, puedo escribir numeritos. Puedo decir que este es 1, esto es 2, perdón, esto es 2,
¿verdad? Y esto sería 3. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice la curva 1? O recta 1. ¿Qué nos dice la recta 1? Nos dice que la velocidad del móvil es 4 metros por segundo. Eso nos dice. Durante ese tiempo, que es de 0 a 2 segundos, la velocidad del móvil fue de 4 metros por segundo. Pero ¿qué pasa luego? La velocidad cambió, ¿no? Del tiempo igual a 2 al tiempo igual a 4, la velocidad ahora es 8 metros por segundo. Pero ahora va a cambiar. Mira, del tiempo 4 segundos a 6 segundos, ahora la velocidad ¿cuánto vale? Menos 6 metros por segundo. En esta gráfica tenemos velocidades positivas y una velocidad negativa. ¿Y qué quiere decir eso? De velocidad positiva y velocidad negativa. Quiere decir que el movimiento es en dos direcciones. En dos direcciones. ¿Y podemos representarlo? Claro, claro que podemos representarlo, ¿no? ¿No? Un móvil va a la derecha con velocidad 4 metros por segundo durante 2 segundos. Luego su velocidad cambia a 8 metros por segundo durante 2 segundos más, o sea, de 2 a 4. Y luego retrocede, ¿no? Con una velocidad de 6 metros por segundo durante 2 segundos más. Esa es la interpretación de esta gráfica. Nos piden velocidad media, jóvenes, velocidad media. La velocidad media es un vector, ¿no? Velocidad media. ¿Cómo se mide? El desplazamiento sobre el tiempo. Así se mide. Desplazamiento sobre el tiempo. Y en el problema anterior ya vimos cómo se calcula el desplazamiento, ¿verdad? Para calcularlo necesitamos trabajar con las áreas. Por ejemplo, el área 1 se puede calcular como base por altura, ¿no? El área 2 también se puede calcular como base por altura. Base 2, altura 8. Pero abajito tenemos otra área, ¿no? Le vamos a llamar área 3. Se puede calcular como base por altura, ¿verdad? ¿Y por qué estoy calculando las áreas? Porque con esas áreas voy a hallar el desplazamiento. Entonces, el área 3 sería base por altura. Ahí están las tres áreas. Y para calcular el desplazamiento, ¿cómo haríamos? Las áreas que están arriba menos el área que está abajo. Así se calcula el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, arriba, área 1, área 2 se suman. Y con área 3 se resta. Así obtendríamos que el desplazamiento del móvil sería 8 más 16 menos 12. Eso nos va a dar, ¿no?, un valor de 24 menos 12, que es 2. Entonces, el móvil se desplazó 12 metros. ¿Y en cuánto tiempo realizó esto? ¿No? Si tú ves la gráfica, de 0 a 6 segundos. Entonces ya tengo el desplazamiento, ya tengo el tiempo, ¿no? Sencillamente, ¿no? La velocidad media, mira, acá arriba lo estoy poniendo. Velocidad media sería igual a ¿qué? Al desplazamiento, 12, sobre el tiempo, que vale 6. 2 entre 6, 2. La respuesta es que la velocidad media vale 2 metros por segundo. Positivo, ¿ya? La velocidad es un vector orientado a la derecha. Esa es la velocidad media del móvil. Y acá también nos preguntan el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento ya lo hemos hallado, ¿no? Vale 12. Entonces la respuesta correcta sería 2 y 12. Fin del problema. Problema 4. Dado la gráfica posición versus tiempo de un MRU, determinar la velocidad a los 3 segundos y el espacio recorrido
a los 6 segundos. Velocidad a los 3 segundos. Bueno, este problema 4 es diferente al problema 1, 2 y 3. Este problema 4 es una gráfica posición versus el tiempo. Pues de esta gráfica yo te podría preguntar, por ejemplo, ¿no? Esta gráfica también tiene partes, ¿no? Tiene una curva hacia arriba, una recta hacia abajo, una recta horizontal, una curva oblicua. Podría preguntarte, ¿cuál es la posición inicial del móvil? ¿O cuál es la posición final del móvil? O tal vez podría preguntarte si el movimiento es en una dirección o en dos direcciones. Recordemos que estamos en el MRU. Gráfica posición versus tiempo. Entonces, la posición inicial de toda la gráfica vale 2 metros. Y la posición final de la gráfica vale 4 metros. Primero, ¿no? Se mueve a la derecha, por ejemplo. Primero se mueve a la derecha. ¿Cómo sé eso yo? Luego se va a mover a la izquierda. Luego se va a detener y luego nuevamente se va a mover a la derecha. Mira todo lo que nos dice la gráfica. Pero ¿cómo llego a esa afirmación? ¿O por qué digo lo que digo? ¿No? Entonces, sígueme acá. Mira, este 2 representa la posición inicial del móvil. Si tú sigues la curva, el móvil, después de 2 segundos, ¿en qué posición se encuentra? En la posición 6 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estaba en 2, estaba en la posición 2, y después de 2 segundos está en la posición 6, ¿hacia dónde está avanzando? A la derecha, ¿sí o no? Ahora, de 2 a 4 segundos, ¿qué va a pasar? Mira, estaba en la posición 6, pero al llegar al cuarto segundo, ¿en qué posición va a estar el móvil? ¿En qué posición va a estar? Mira, en menos 6. Y se mantiene en menos 6 durante 2 segundos. Mira, aquí esta gráfica, mira. Esta gráfica horizontal nos dice, esta curva horizontal nos dice que menos 6 se mantiene constante. O sea, se queda en esa posición durante 2 segundos. Y luego de 6 a 7 segundos, o sea, en un segundo que estaba en la posición 6, ahora en qué posición va a estar en el séptimo segundo. ¿A qué posición va a estar? En la posición 4. De menos 6 se pasó hasta 4. Entonces se movió a la derecha. ¿Te das cuenta cómo se analizan las gráficas? Pero bueno, vamos a lo que nos piden. Nos piden a la velocidad, dice, haya usted la velocidad a los 3 segundos. ¿Dónde está el tercer segundo? ¿No? A los 3 segundos, dice acá, mira, aquí, joven, aquí. Aquí están los 3 segundos. ¿No? Perdón, eso está feo. Aquí está. Tercer segundo. Ahí está. ¿Qué pasa con este mouse? Ya, ahí está. Tiempo igual a 3. ¿Qué velocidad tiene el móvil aquí? ¿Cómo está representado la velocidad en este tipo de gráficas, posición versus tiempo? Entonces aquí te vas a acordar de lo que yo te he dicho en clase, ¿verdad? Cuando veas curvas oblicuas, en este caso, estas rectas, ¿no? Que son oblicuas, determina la tangente. Halla la tangente. Porque si es una gráfica posición versus tiempo, la tangente te va a dar la velocidad. ¿Cuántas tangentes puedo hallar acá? Varias, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque esta gráfica tiene varias rectas oblicuas. Tiene 3. Entonces, vamos a dividir. Mira,
Recuerda que la velocidad se calcula como la tangente, pero también se puede calcular como la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo, ¿no? Entonces, a los 3 segundos, mira, y mira por qué he puesto ese triangulito, ¿ya? Porque del tiempo igual a 2 hasta el tiempo igual a 4, el móvil tiene una velocidad. Y la velocidad está representado por la tangente de este segmento. Claro, con la horizontal, ¿no? Por eso que trazo este triangulito. Entonces, es como si hubiera un ángulo teta ahí abajo. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Porque también se puede calcular así la velocidad, ¿no? Como método práctico, por si acaso, ¿no? La tangente. Cateto opuesto, esto sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está. Mira, así nomás. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Desde arriba hasta abajo, ¿cuánto vale? Arriba tengo 6, abajo tengo menos 6. ¿Cuánto vale ese cateto opuesto? Vale 12. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? De 2 a 4, 2. Tangente de teta entonces sería 12 entre 2. Eso es 6. Es la tangente de teta. ¿Ya? Pero como es una curva descendente, la curva que va de 2 a 4 es descendente. Aquí la velocidad es negativa. La velocidad es negativa. Y lo vamos a demostrar con la fórmula, ¿ya? Aquí está la fórmula, mira. Velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo. Solamente de 2 a 4, de 2 a 4 segundos. ¿Cuánto vale la posición final? Es decir, la posición a los 4 segundos. ¿No es menos 6? Claro, menos 6. ¿Y cuánto vale la posición inicial? Solo en este sector. La posición inicial es 6 metros. Entonces, a los 2 segundos, 6 metros, a los 4 segundos, menos 6 metros. Entonces, cuando yo haga mi resta, voy a decir velocidad es igual a ¿qué? A la posición final menos la posición inicial. Mira, menos 6, menos 6. Sobre el tiempo. El tiempo fue de 2 a 4 segundos. Eso, ¿cuánto hay de tiempo ahí? 2 segundos, ¿verdad? Entonces ahí me va a salir que la velocidad sería menos 12 sobre 2. Y eso es igual a menos 6 metros por segundo. ¿Eh? Entonces, el móvil tiene la velocidad de menos 6 metros por segundo a partir del segundo 2 hasta el segundo 4. Entonces la pregunta es válida, ¿no? O la respuesta es válida, porque acá dice la velocidad a los 3 segundos. Obviamente que la velocidad a los 3 segundos es menos 6 metros por segundo, ¿no? Es una velocidad hacia la izquierda que lleva el móvil en ese tiempo. Luego nos preguntan el espacio recorrido a los 6 segundos. Por ejemplo, aquí está el segundo igual a 6. ¿Qué espacio recorrió? ¿Qué espacio recorrió a los 6 segundos? Para determinar el espacio recorrido, vamos a tener que ayudarnos de este esquema del movimiento, ¿ya? Vamos a ayudarnos de este esquema. ¿Está bien, jóvenes? ¿Por qué? Porque así es más fácil analizar estos tipos de movimientos que tienen doble dirección, es decir, que se mueven a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Nos piden el espacio que recorrió hasta los 6 segundos. Jóvenes, ¿dónde se encontraba el móvil al inicio? ¿No? Al inicio del movimiento. ¿Dónde comenzó todo? En la posición 2, ¿cierto? Aquí está la gráfica. Todo comenzó en la posición 2. Dime, de la posición 2, ¿a qué posición fue? Vamos a ponerle, voy a ponerle acá nombres a las rectas, ¿ya? Mira, esta es la recta 1, este que sea la recta 2, este que sea la 3, ¿no? La cuarta ya no, porque no nos piden hasta el sexto segundo, ¿no? Entonces, viendo la curva número 1, ¿no? El móvil va desde la posición 2 hasta la posición 6.
¿verdad? Hasta allí va el móvil. Obviamente eso lo hizo en 2 segundos, nada más, rapidito, ¿no? Ahora, una vez que el móvil se encuentra en la posición 6, ¿qué es lo que pasa? Que el móvil retrocede, se da la vuelta y se va para atrás, con otra velocidad. Esa velocidad, ¿cuánto vale? Ya lo hemos calculado, ¿no? Menos 6 metros por segundo. Entonces, el móvil comenzó en el tramo 2, comenzó desde la posición 6 y se fue hasta ¿qué posición? Claro, pues se fue hasta la posición menos 6. Hasta la posición menos 6. Y eso lo hizo en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos hizo eso. Entonces, si tú te das cuenta en la gráfica, si tú te das cuenta, mira acá, mira acá. Si estabas en la posición 2 y luego fuiste a la posición 6 en el primer tramo, ¿cuánto recorriste? ¿Cuánto recorriste? Claro, pues, recorriste 4 metros. Y ahora, estás en la posición 6 y fuiste hasta la posición menos 6. ¿Qué espacio recorriste? ¿Qué espacio hay desde menos 6 hasta 6? Claro, hay 12 metros, jóvenes. Entonces, a la derecha recorre 4, a la izquierda recorre 12, ¿no? Hasta ahí 4 segundos, ¿no? 2 segundos de ida, 2 segundos de regreso. Pero acá no dicen hasta el tiempo igual a 6. Entonces, tenemos que contar al tramo 3. Pero, ¿qué sucede en el tramo 3? ¿Cómo ves la velocidad aquí? Una línea horizontal, ¿verdad? Perdón, estamos en posición versus tiempo. ¿Cómo ves la posición aquí? ¿Varía? No, ¿verdad? La posición se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que durante el segundo 4 hasta el segundo 6, el móvil se quedó en esta posición. No avanzó. Entonces ahí se fueron los 6 segundos. Entonces, si me preguntan el espacio recorrido del móvil, simplemente tengo que sumar lo que recorrió de ida con lo que recorrió de vuelta. Y esa es la respuesta. 4 más 12, el espacio sería 16 metros que recorrió el móvil. Fin del problema. Problema 5. Dado la gráfica posición versus tiempo, otra vez posición versus tiempo, de un MRU, determinar 1. La velocidad en la primera hora de viaje. 2. La velocidad en el viaje de regreso. A ver, viaje de regreso. O sea que aquí hay un movimiento de ida y un movimiento de vuelta. Ya te están diciendo. Ya te están diciendo. Y eso es verdad. ¿Por qué, jóvenes? Ya, veamos. Esta gráfica tiene secciones, ¿ya? Vamos a marcar estas secciones, ¿no? Bien claro. Tenemos este tramo, mira, esta curva. Yo le digo curva, ya saben, ¿no? Yo le digo curva, pero es un segmento, una recta, un segmento de recta, ¿verdad? Tenemos aquí otra gráfica y tenemos aquí otra gráfica. Son diferentes, jóvenes. Algo nos está indicando. Entonces, esta gráfica 1 nos indica algo. ¿Qué nos indica? Mira, fíjate, ¿qué nos indica la gráfica 1? Nos indica que el móvil estaba en la posición 50 al inicio, 50 kilómetros, ojo, estamos con kilómetros, 50 kilómetros. Y luego de una hora, ¿en qué posición se encuentra? En la posición 120. Entonces, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la derecha. Claro que sí. Luego tenemos este tramo 2.
esa recta 2. ¿Qué nos está diciendo esa recta 2? Que del tiempo igual a 1 a tiempo igual a 2 horas, el móvil se queda en la misma posición, 120 kilómetros. Ahí se quedó. 1 hora se quedó ahí. ¿Y qué nos indica esta recta oblicua? 3. ¿Qué nos indica? Que el móvil que estaba a las 2 horas estaba en la posición 120, a las 4 horas, ¿dónde se encuentra el móvil? Mira, fíjate. Fíjate la curva 3, mira, fíjate. A la 4ª hora, ¿en qué posición se encuentra el móvil? La respuesta es en la posición 0. A la 4ª hora, ¿no? En tiempo igual a 4, la posición del móvil es 0. ¿Mm? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Todo lo que se puede calcular aquí en esta gráfica. Pero vamos a lo nuestro, ¿verdad? Nos piden la velocidad en la primera hora de viaje. Jóvenes, velocidad, jóvenes. Velocidad se define como la posición final y la posición inicial entre el tiempo. En la primera hora, me dice. Entonces yo tengo que concentrarme en la primera hora. Y como es una curva oblicua, ese tramo 1, que había indicado anteriormente, ¿no? El tramo 1, ¿verdad? Este tramo número 1 es una curva oblicua, perdón, una recta oblicua. ¿Qué se puede calcular? La tangente, la tangente. Entonces, tú sabes cómo calcular la tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, opuesto sobre adyacente. Fácil, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No vayas a decir 120. Cateto opuesto es 70. ¿Y cateto adyacente? 1. ¿Ya? Esa tangente es la velocidad. ¿Ya? Tangente. Bueno, lo hacemos como resta de posiciones. Entonces, posición final en ese tramo, 1, 120 menos 50 sobre la variación del tiempo, que es 1. Entonces, así nos va a salir que la velocidad del móvil es 70. ¿70 qué? ¿Metros por segundo? No, ¿verdad? ¿En qué estamos? ¿En qué unidades estamos acá? Es 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Esa es la respuesta. 70 kilómetros por hora. Positivo, ¿no? Porque es una curva ascendente, es una recta ascendente. Listo, ya está la primera respuesta. Dice 2, la velocidad en el viaje de regreso. ¿Cuál sería el viaje de regreso? ¿No? La curva inclinada, ¿sí? Es decir, el viaje de regreso está representado por esta figurita de acá, mira. Acá se genera un triangulito, acá, mira, acá ves, aquí. Ahí está. Aquí puedo calcular yo una tangente, ¿verdad? Una tangente. Pongo mi triangulito, ¿no? Pongo aquí mi ángulo alfa o teta, ¿no? Y yo quiero saber la velocidad. Ah, ya. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Calcular la tangente, ¿no? Método práctico, ¿eh? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero, ojo, que este tramo, que lo habíamos dicho tramo 3 de regreso, ¿no? En esta gráfica, en esta parte de la gráfica, la velocidad es negativa. La velocidad es negativa, jóvenes, ¿ya? La velocidad es negativa, acuérdate, ¿ya? Entonces, son dos velocidades, uno de ida y uno de vuelta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad? ¿No? Con la misma fórmula de arriba, ¿no?
posición final. ¿Cuál es la posición final? A ver, en esta sección que he sombreado, ¿cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición inicial? Mira, la posición inicial es aquí arribita, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 120. Y la posición, cuando llega a este punto, ¿cuánto es? La posición final, ¿cuánto es? No vayas a decir 4, ¿no? Porque 4 es el tiempo, ¿no? Posición, te digo. La posición final en este punto vale 0. Vale 0. ¿Te das cuenta? Entonces, velocidad de regreso, posición final menos la posición inicial. ¿Te das cuenta? Sobre el tiempo. En este tramo, el tiempo va de 2 a 4. Entonces, ¿cuántas horas hay allí? 2. Me va a salir menos 120 sobre 2. ¿Y eso cuánto es? 60, 60 kilómetros por hora, ¿no? Estamos en kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Y ya está. Eso es todo. Tengo velocidad de ida, velocidad de regreso. Y así estamos, jóvenes. Así estamos. Ahí, por ejemplo, estoy poniendo, mira, ¿ves? Señalando el triangulito que se forma, ¿no? El triangulito que se forma. Y también el ángulo θ, ¿no? Para que tú puedas calcular, ¿no? De manera práctica la tangente. O usar esta fórmula, como dice el cuadradito verde. ¿Ya? Entonces, problema solucionado. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Eso sería los 5 ejercicios que quedaron pendientes en esta ficha. ¿Ya? Y bueno, aquí acaba esta clase. Un abrazo para todos a la distancia y nos vemos en la próxima. Cuídense.